tomar asiento en esta hora. You may be seated at this time. Vamos a ir buscando el libro de Romanos, capítulo 1. If we can go looking for the book of Romans, chapter 1. Estamos corriendo una serie We're running through a series. Sobre o a través del libro de los Romanos. Amén. The book of Romans. Esta es la tercera predicación que hago en relación a este libro. This is the third preaching that he does in reference to this book. Hemos estado hablando de la importancia del libro. We've been speaking about the importance of this Hemos hablado book. del autor del libro. We spoke about the author of this book. Hemos hablado un poco de lo que este libro representa y que como todo cristiano debe de zambullirse en este libro. And we have spoken about what this book represents and how each Christian should just dive into this book. Y hemos hablado también del tema principal de este libro, We also spoke about the main theme of this book, que lo encontramos en los versículos por ahí entre el 16 al 17. which we find in those verses 16 to 17. Y antes de comenzar a predicar, And before we begin to preach, en esta semana recibí una tremenda bendición. this week I received a wonderful blessing. Y es que este Día de los Padres And it's that this Father's Day, tengo el privilegio de estar con mi papá. he has the privilege of being Él with vino his de Puerto father. Rico a visitarme, He came from Puerto Rico vino to con su visit. esposa Dalila, He came with his wife Dalila. con mi sobrino. Le doy gracias a Dios And I thank God por mi papá, for my father, por su carácter. for his character. Y Dios sabe por qué Él permitió que Él fuera mi padre, And ¿verdad que sí? God knows why He allowed him to be my Le father. doy gracias a Dios por eso, papi. Te amo y de verdad que estoy agradecido de Dios porque estás conmigo hoy. ¿Amén? I'm grateful to God. Así que el mensaje que voy a predicar hoy, So the message I'm going to preach today, a pesar de que hoy estamos hablando o celebrando lo que conocemos como el Día de los Padres, although we're celebrating Father's Day, créame, tiene que ver mucho con los padres. and believe me, it has to do a lot Así with que fathers. quisiera que hoy prestáramos como siempre atención a lo que el Señor, la palabra de Dios tiene que decirnos. So I ask that we, as always, pay attention to what the Word of God has to say to Y us. estemos atentos a la convicción del Espíritu Santo para poder hablar sobre este tema. And we be attentive to the Holy Spirit and what He has for us and through this theme. Hoy voy a estar hablando, este tema lo vamos a estar dividiendo en dos partes. Voy a hablar de una primera parte el día de hoy y el domingo que viene vamos a hablar de la próxima parte de esto. And this theme is a two-part theme. So today we'll be speaking the first half, and next week we'll speak the next half. Y el título que le he puesto a este mensaje es Antes de las buenas And noticias. the title I gave this message was Before the Good News. Antes de las buenas noticias. Before the Good News. Y habíamos dicho que el tema de Romanos específicamente habla, o lo que Pablo dice es, habla de la justicia de Dios. And we had said that the main thing about Romans is that Paul speaks about the righteousness of God Y de la salvación que Dios trae a nuestras vidas. and the salvation that God brings to our lives. Pero algo importante But something important es que antes que hablemos del amor de Dios, that before we get to speak about the love of antes que God, hablemos de la justicia de Dios, before we speak about the righteousness que es en of Cristo God, Jesús, that is in Christ Jesus. antes que hablemos de esta salvación que no merecemos, pero que tenemos el privilegio de recibirla, Before we speak about this salvation that we don't deserve, but we have the privilege of receiving it. antes de que hablemos de todo esto, Before we speak of all this, necesitamos entonces hablar de la injusticia de la humanidad. we first need to speak about the injustice of Tenemos que humanity. primeramente hablar del juicio de Dios. We need to speak of the judgment of God. Es como si nosotros nos preguntáramos primero, It's as if we would ask ourselves first, ¿qué viene primero? what comes first? ¿La cura de algo o la enfermedad? The cure of something or the sickness? Hasta que alguien no te diga que estás enfermo, Until someone tells you that they are sick, es imposible que puedas encontrar una cura. it's impossible for you to find a cure for it. Antes de que la cura exista, Before the cure exists, antes de que la solución exista, before the solution exists, tenemos que mirar nuestra enfermedad. we need to see our sickness. Hasta que tú no recibes la mala noticia de estar enfermo, Until you receive the bad news that you're sick, hasta que no le dan nombre a tu enfermedad, until they name
your sickness. No puedes recibir las buenas noticias You cannot receive the good news que existe una cura para esa enfermedad. that a cure exists for that sickness. De la misma manera, In the same manner, hasta que una persona no se da cuenta until someone does not realize que es un pecador, that they are a que sinner, está apartado that they are de la perfecta voluntad de Dios para su vida, away from the perfect will of God for their lives, no podrá apreciar they cannot appreciate la gracia salvadora que Cristo ofrece para nuestras vidas. the salvatory grace that Christ offers for Y us. es por esta razón And this is why que en esta sección de Romanos, that in this section in Romans, Pablo establece que todos somos pecadores. Paul establishes that we all are sinners. Romanos dice, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos, separados de la gloria de Dios. For the Romans says that we have all fallen short of the glory of God. Y Pablo dice, primeramente los judíos. And then Paul says first the Y Jews. cuando dice esto, nos quiere recordar algo, le quiere recordar algo a los judíos. And when he says this, he wants to remind the Jews, Porque cuando hablamos de los judíos, todo el mundo dice, ese es el pueblo preferido de Dios. because when we speak about the Jews, we say that is the chosen people of God. Déjame ayudarte, es el pueblo escogido por Dios. Let me help you out. It's the chosen people by Y por God. eso cuando Pablo está hablando, That's why when Paul is dice, speaking, este evangelio es primeramente para los judíos. he says that this gospel is first for the Jews. Lo que nos está recordando es What he is reminding que us los is judíos fueron los primeros que experimentaron that the Jews were the first to experiment la gracia de Dios en sus vidas. the grace of God in their Que lives. los judíos fueron los que estuvieron y caminaron en medio de un desierto. And that the Jews were the ones that walked in the midst of the wilderness. Que vieron and los in the milagros desert. que Dios hizo en el proceso. They saw the miracles that God did in the Y lo que process. Pablo le está recordando a estos cristianos de Roma es, And what Paul is reminding these Christians from Rome is, este evangelio llegó primeramente a los judíos. this gospel first came to the Jews. Fueron los primeros que tuvieron la oportunidad, They were the ones that first had the que opportunity. tuvieron el privilegio They had the privilege de poder ver los milagros de Dios, of being able to see the miracles of God. poder experimentar la soberanía de Dios, Being able to experiment the sovereignty of God. caminar en la historia bíblica con Dios. Walk in the biblical stories with Y God. por eso es que Pablo está diciendo este tipo de cosas. And that's why Paul is saying these things. Lo que Pablo está diciendo en esta sección es, What Paul is saying in this section is, aquí hay pecadores con una gran necesidad de un Salvador. here there are Christian sinners with a great need of a Y Savior. Pablo le dice, ese Salvador es Jesucristo. And Paul says to them that Savior is Christ. Cuando habla Pablo de la justicia de Dios, When Paul speaks about the righteousness of God, la justicia de Dios es Cristo en nosotros. the righteousness of God is Christ in us. Y eso es lo que Martín Lutero experimentó. And that was what Martin Luther experienced. Y eso fue lo que Martín Lutero reconoció en los tiempos de la Reforma Protestante. And that's what Martin Luther experimented and recognized in the Protestant Reformation. La justicia de Dios, dijo él, The righteousness of God, he said, se refería no solamente a un atributo o carácter de Dios, is referring to not just an attribute of God, sino más aún un regalo but more than this, a gift para todos aquellos que creían. for all of those who believe. Lo que quiero decirte en este día, What I want to tell you this a los morning, padres y a los que no son padres, to the parents, to the fathers and those who are not hay fathers, un gran regalo. there is a great gift. Hay un regalo que Dios ha entregado a nosotros. There's a gift that God has given us. Y es el regalo de la justicia de Dios. And that gift is the righteousness of God. Y esa justicia And that righteousness nos encamina a salvación y vida eterna. calls us to salvation. El And regalo de la salvación the gift of salvation está puesto is placed delante de ti before you. para que tú lo recibas. Amen. Y lo que Pablo le está comentando a esta gente en esta carta, And when Paul is commenting to this people in this letter, lo que experimentó Martín Lutero en este proceso de vida, what Martin Luther experimented in this process of life es que cuando caminamos en oscuridad, pecado y tinieblas, is that when we walk in darkness and sin,
cuando caminamos fuera de la voluntad y el propósito perfecto de Dios, when we walk out of the will and the perfect purpose of God, todavía hay uno que está delante o al lado de las puertas del templo tocando. there's still one that is by the doors of the temple knocking. Y nos recuerda y nos dice And he reminds us and tells que Él está a la puerta y llama. us he is at the door and he's calling. Que si alguna lo deja entrar, If anyone lets him in, Él entrará y cenará con he Él will come in and he will dine with y them. estará con Él todos los días hasta el fin del And he mundo. will be with them all the days until the end of the world. Y este texto la gente muchas veces lo mal utilizado. And many times this text has been malutilized. Porque creen que cuando la Biblia dice que Él está a la puerta y llama, Because they believe that when it says that he is at the door and le está hablando a los que no son cristianos. he's talking to those that are not Christians. Tengo que darte unas noticias diferentes I hoy. gotta give you different news. Necesito aclarar esto en nuestra mente para entender lo que Pablo quiere decir. To be clarified in our minds so we can understand. Pablo le está hablando a cristianos. Paul is speaking to Y Christians. esta carta ha sido escrita para cristianos. And this letter has been written to Christians. Y lo que Pablo quiere establecer es And what Paul wants to establish que necesitamos caminar fuera de nuestra mentalidad religiosa that we need to walk out of our religious mentality para poder entender to be able to understand que hay un evangelio, uno, that there is one gospel que one consiste simplemente en poder, that consists simply of power. que tiene un propósito claro y It específico, has a clear and specific purpose. y es traer salvación y vida eterna a todos aquellos que creen. To all Aleluya. those who believe. Y Pablo le está diciendo Paul is telling them y compartiendo con ellos todo esto de la justicia de and Dios. sharing with them all this about the Y le está diciendo esto por righteousness of fe. God. And he's telling us Y that para it's fe. for faith and for En faith. otras palabras, vas a comenzar con Cristo So in other words, you're going to begin with y Christ. necesitas terminar esta carrera con Cristo. And you need to end this race with Y él está diciendo esto porque algo está pasando allí. And he's saying this because something is happening. Hay gente que comenzó con Cristo. There are people who began with Estos Christ. cristianos comenzaron con Cristo en su These vida, Christians began with Christ in their pero lives. comenzaron a caminar But they began to walk y a pensar que su propia sabiduría y entendimiento, and to think that their own knowledge and understanding, que sus propias obras that their own works los estaban llevando were taking them a ser justificados delante de Dios, to be justified before God, a ser excusados delante de to Dios. be excused before Pero God. Pablo les recuerda a ellos, But Paul reminds them, no, esto comienza con fe y termina con fe. this begins with faith and it Tú ends has with sido faith. salvo por gracia You have been saved by y grace. tienes que mantenerte bajo su gracia. And you need to remain Tú under His fuiste grace. salvo por Cristo You were saved by y Christ. necesitas permanecer en And you need to Cristo. remain in Christ. Y no hay otro camino, And there is no other no hay way. otra verdad, There is no other truth. no hay otro poder There is no other path que te pueda llevar that can take a salvación y vida to eterna salvation and que no eternal sea life. a través de la obra salvífica de Cristo Jesús en tu vida y la mía. Salvatory power of Jesus Christ for your life and my life. Y Pablo está, ¿verdad?, presentando esto. And Paul is presenting Y this. los primeros versículos hacen un resumen And the first verses sum up de lo que él quiere traerle a esta gente. what he wants to bring to Y these luego de haberse introducido a los cristianos de Roma And after he had introduced himself y haberles saludado a través de esta carta, and he had greeted them through this letter, comienza a hablar de la enfermedad. he began to speak about sickness. Comienza a hablar de la enfermedad que todos los hombres acarreamos en nuestro cuerpo. He begins to speak of sickness that all men carry in their body. Antes de darle la buena noticia, él comienza con unas malas noticias. Before giving the good news, he begins with bad news. Y le dice, And he tells them, muchos de ustedes como cristianos creen que están siendo justificados many of you as Christians believe that you have been justified a causa de sus propias obras. of your own works. Y lo primero que Pablo le dice a este grupo de cristianos, The first thing that Paul says to que these está en Roma. Christians that are in Rome, la primera noticia que tengo que darles es mala. the first news that I have to give you is the bad one. Todos son pecadores. You're all sinners. ¿Te crees muy cristiano, cristiana? You think you're too Christian? Despierta de ese sueño. Wake up from that dream. Todos somos We are pecadores. all sinners.
Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 23, lee de esta manera. Romans chapter 1, verses 18 to 23 reads like this. Romanos capítulo 1, Romans chapter 1, versículos del 18 al 23. verses 18 to 23. Porque la ira de Dios se revela For the wrath of God is revealed desde el cielo from heaven contra toda impiedad e injusticia de los hombres against all ungodliness and unrighteousness of men, que detienen con injusticia who suppress la verdad de Dios. the truth in unrighteousness. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto. Because what may be known of God is manifested. Mira lo que dice ahí, porque Dios se lo manifestó. Because God is manifest in them. Porque las cosas invisibles de Él, For God has shown it to them. For since the creation of the world, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. for since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. So that they are without excuse, because although they knew God, they did not glorify him as God, nor were they thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts and were darkened. Profesando ser sabios, se hicieron necios Professing to be wise, they became fools. y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. And changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man, and birds, and four-footed animals, and creeping things. Y la pregunta que nos tenemos que hacer entonces es And the question that we need to ask ourselves then is, lo que él dice en el versículo 18. when he says in verse 18, ¿Por qué la ira de Dios se revela contra el hombre? for the wrath of God is revealed from heaven. Why is that? Vamos a orar por esta palabra. Let's pray. Señor, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Heavenly Father, we thank you for this word that's living in Es como una power. espada de dos filos. It's like a double-edged Y te sword. pido en este día tan especial We ask you in this special day que como siempre haces, Señor, that as you always do, te Lord, manifiestes a través de tu palabra. you manifest yourself through Que this la word. convicción de tu Espíritu That Santo is the conviction of the Holy nos lleve a Spirit, entender and it brings us to understand la total necesidad que tenemos de ti. the total need that we have. Gracias por tu palabra. We thank you for your word. Gracias por la boca de Dios estar expuesta en este libro. Thank you for the mouth of God being exposed in this word. Ayúdame a predicar esto Help us to preach para tu this gloria. for your glory. En el nombre del Padre, del In Hijo y the del name of the Espíritu Father, Santo the te Son, damos and the Holy gracias. Spirit, we thank you. Y lo primero que necesitamos entender The first thing we need to understand es que la ira de Dios se revela contra el hombre. is that the wrath of God is revealed against man. Pablo comienza en el versículo 18 de este capítulo 1 Paul begins verse 18 of this chapter 1. y continúa hasta el capítulo 3, por ahí And he versículo 20, continues to chapter 3 around verse 20. hablando de lo que está sucediendo. Speaking about what's happening. Pablo le está dejando saber a los romanos Paul is allowing the Romans to know que cuando nosotros como seres humanos that we as human beings, no tenemos la justicia y la verdad de Dios en nuestra vida, when we don't have the righteousness and the truth of no God in tenemos our el lives, poder de Dios en nuestra vida, we don't have the power of God in our lives. estamos destinados a vivir como muertos We are destined to live as dead people en nuestros pecados in our sins y con nuestros and pecados. with our sins. Y Pablo le está diciendo a esta gente, And Paul is telling these people, aquí hay un problema here there is a y es necesario que lo entiendas. and it's necessary that you understand Hay malas noticias. there's bad news. Ustedes You all están caminando are walking sin la verdad y la justicia de Dios. without the truth nor the righteousness of God. Y esto sí son malas noticias. And this is bad news. Y lo primero que necesitamos entender es que la ira de Dios es verdadera. And the first thing we need to understand is that the wrath of God is true. Mucha gente se enfoca en el amor de Dios. Many people focus on the love of God. Y cantamos por ahí, el amor de Dios es And we maravilloso. Y speak por ahí para abajo, ¿verdad que songs sí? about the love of God. Pero cuando miramos quién es Dios, But when we look at who God is, la Biblia dice que Dios es amor, pero también fuego the consumidor. Bible said God is love, but he's also consuming fire.
Y Dios libre a un predicador que hable de ese texto porque dicen que es un predicador legalista. And God forbid a preacher starts speaking about that verse because everyone says that he's a legalistic pastor. Pero aquí somos predicadores de la palabra y de la verdad de Dios. But we are here preachers of the word and the truth of God. Y si eso es legalismo, ser radical, And if it's legalistic to be radical, lo cual pienso que no lo es, which I believe it's not, sino que más aún es ser cristocéntrico, but more than this, I believe it's pues entonces que Christ-centered. digan lo que tengan que decir. Then may they say what they think they Pero de la única manera que tú y yo podemos conocer el amor de Dios, But then the only manner that you and I can understand and know de la única manera que tú y yo podemos experimentar el favor y la gracia de Dios en nuestra vida, the only manner that you and I can experiment the grace and the favor of God in our es lives entendiendo la ira de Dios. is understanding the wrath of Y lo God. primero que hay que entender es And the first thing we need to que la ira understand de Dios es verdadera. is that the wrath of God is true. Que Dios no es como nosotros, que por capricho se molesta. That God is not like us, that all of a sudden we just decide to be messed Hay up. una razón para la ira de Dios. There's a reason for the wrath of Y la God. ira de Dios viene And the wrath of God a comes causa de la impiedad y de la injusticia del hombre. because of the ungodliness and the unrighteousness of man. Eso lo dice el versículo 18. That's what verse 18 says. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. For the wrath of God is revealed from heaven. La mala noticia que Pablo está compartiendo The bad news that Paul is sharing es que hay un Dios que es santo, is that there is a holy God. que está airado a causa del pecado. That he is mad because of sin. Y que ese mismo Dios And that same God no solamente está airado y disgustado, is not only upset and in disgust, también está anunciando un juicio. he's also announcing También va a llamar a cuentas. he's also going to call to account. Y hay algo que hay que entender aquí. And there's something we need to understand. El pecado ofende tanto la justicia como la santidad de Dios. The sin offends the righteousness as well as the holiness. La Biblia dice que usted y yo tenemos la imago Dei, la imagen de Dios en nuestra vida. The Bible says that we have the imago Dei, the image of God in our Por eso lives. cuando caminamos fuera de la perfecta voluntad de Dios, That's why when it says that we walk out of the perfect will of estamos God, diciendo que lo que Dios ha preparado para tu vida y para la mía no es suficientemente bueno. we're saying that what God has prepared for your life and my life is not good enough. Y con esa actitud estamos tratando de decir And with that attitude, we are trying to say que al Dios que tú y yo le servimos that the God that you and I are serving no es más fuerte, no es más entendido, no es perfecto. is not stronger, he's not understanding. Por eso el pecado ofende tanto la justicia como la santidad de Dios. That's why sin offends the righteousness as well as the holiness of God. La justicia de Dios, como dije antes, la obra salvífica de Cristo en la cruz. The righteousness of God is the salvatory work of Jesus Christ on the cross. Así que cuando tú y yo pecamos, So when you and I sin, cuando Pablo le está escribiendo a esta gente en Roma, when Paul is writing to these people in le está Rome, diciendo, cada vez que tú y yo caminamos en injusticia, he's saying that every time you and I walk in unrighteousness, cada vez que tú y yo caminamos fuera de la voluntad de Dios, when you and I walk out of the will of God, nos estamos revelando delante del Dios que te creó, que me creó, are rebelling against the God that created us. y estamos diciendo que la cruz no es suficiente para nosotros. And we're saying that the cross is not sufficient for us. Estamos poniendo We are en placing tela de juicio la santidad de Dios, the holiness of God under judgment. lo que Él es. Who He is. Él es santo y moralmente He perfecto. is holy and morally perfect. Él no tiene pecado. He has no sin. Y Pablo le está diciendo a estos cristianos, And Paul is telling these Christians, ustedes profesan amar a you Dios. profess to love God. Y yo creo que eso se asimila mucho a nosotros hoy. And I think that assimilates to us. Porque si yo preguntara en este lugar, Because if I was to ask in this place, ¿cuántos aman a Dios? how many love God? Al menos 99.9% diríamos, sí, amamos a Dios. At least 99.9% of us will say, yes, I love God. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer entonces, But the question that we need to ask si yo amo a ourselves Dios, is, if I love God, mis actitudes están respaldando ese amor hacia Él. are my attitudes backing up those professions toward Him? Por eso
eso es que necesitamos a Cristo, iglesia. That's why we need Christ, church. Juan 3:36 dice de esta manera: John 3:36 says like this. el que cree en el Hijo tiene vida eterna, He who believes in the Son has eternal life. pero el que no obedece al He who Hijo does not believe the Son no verá la vida, will not see life. sino que la ira de Dios permanece sobre él. For the wrath of God remains on them. Iglesia, Church, el único refugio para la ira de Dios que tenemos se encuentra en Cristo Jesús. the only refuge we have from the wrath of God is found in Jesus Christ. Lo único que tú y yo necesitamos es a Cristo Jesús y su verdad en nuestra vida y nuestros corazones. In Jesus Christ and His truth in our Y Pablo le dice a esta gente: And Paul tells these people, ustedes son muy bonitos y buenos cristianos, you are a great Christian, pero están basando esa bondad y esa justicia en ustedes mismos. but you are basing that goodness and that righteousness on yourself. Tú y yo no somos buenos, You and I are not good. porque todo lo que es bueno proviene únicamente de Cristo Jesús. Aleluya. Good only comes from Jesus Christ. Y hasta que no entendemos esto, And until we understand hasta que this, dejamos nosotros de justificarnos until we stop justifying y entendemos ourselves, que la justicia solamente proviene de Cristo para tu vida y la mía, and we realize that the righteousness of God only comes from Jesus Christ for your life and my life, vamos a seguir caminando we will continue to walk bajo la ira de Dios. under the wrath of God. A nadie le gusta escuchar esto, No one likes to hear this, pero es bíblico. but it's biblical. Y nos enfocamos en esta mala noticia al principio porque Pablo está diciendo: hay malas noticias. And we focus on these bad news in the beginning because Paul is saying, and he wants to remind us, there are bad news. Pero ahora muchos de ustedes dicen que el pastor se fue porque Dios es amor. Dios es amor, jamás Dios puede ser malo. God Ok. will never be bad. Hoy es el día de los padres. Well, today's Father's Day. Yo tengo 5 hijos. I have 5 children. Óigame bien, Listen to me y well. aborrezco y odio And I hate muchas de las actitudes que ellos tienen. a lot of the attitudes that they have. Usted no aborrece y odia y se molesta con varias actitudes de sus hijos. Aren't you bothered and hate a lot of the attitudes of your children? Y eso le ha robado su amor por su hijo. Has that stolen your love from your children? Quiere decir entonces Then it means que tú y yo podemos entender la ira de Dios. that you and I can understand the wrath of Dios God. está molesto y airado. God is Porque tú y yo salimos de la perfecta voluntad y propósito de Dios para nuestras vidas. the perfect will of God for your and my life. Y Pablo nos recuerda y nos dice: And Paul reminds us and tells tus us excusas no son suficientes. your excuses are not enough. Que tú crees que eres bueno no es suficiente. That you believe that you're good is not enough. Necesitas reconocer, You need to recognize, necesitas entender you need to que understand tú dependes, that you que yo dependo, que nosotros dependemos de la gracia y la misericordia de nuestro Salvador. Aleluya. El único refugio para la ira de Dios se encuentra en Cristo. The only Amen. refuge from the wrath of God is found in Jesus. Un solo camino, One way, una sola verdad one y truth, una sola vida. and only one Y life. nadie puede ir al And Padre no one can get to the Father. sino a través de la Así justicia es. de Dios que es Cristo. Sí, es cierto. Righteousness of God, which is Christ in us. No solamente necesitamos entender que la ira de Dios es verdadera, We not only need to understand that the righteousness of God is true, también necesitamos entender que la ira de Dios we also tiene need un to origen. understand that the wrath of God has an origin. Y la causa y el origen de la ira de Dios And the cause and the origin of the wrath of God es que el hombre ha restringido la verdad de Dios. is that the man has restricted the truth. Versículo 18, la sección Verse B, 18, the second segunda part. sección. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo y después dice: contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. For the wrath of God is revealed from heaven, and this is the second part, against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. El hombre ha sido irreverente delante de Dios. Man has been irreverent before El hombre God. ha sido irrespetuoso delante de Man Dios. has been disrespectful
the El word hombre ha of sido God. desvergonzado delante de Man Dios. has been unshameful before God. El hombre ha sido Man has been una piedra de tropiezo a stumbling block. al tratar de con sus actitudes restringir, detener la voluntad de Dios, With their attitudes, la verdad de Dios. restrict to suppress the truth of God. Y esta actitud And this attitude y estas acciones and these actions los llevan a detener y limitar brings them to detain and limit la verdad de Dios por nuestra maldad. the truth of God with our wickedness. Pablo le está diciendo a esta gente: What Paul is telling these people, yo soy verdadero y no hay discusión. Cristo, Dios es verdadero y no hay discusión de eso. Christ is truth and there's no discussion. Pero about ustedes it. están suprimiendo la verdad. But you all are suppressing. Es como si yo cogiera a un hijo mío y le regalara un perro. It's like if I was to give one of my children a dog. Y le dijera: el perro tiene que dormir afuera. The dog has to sleep Y outside. por la noche uno de mis hijos se levanta y agarra el perro And during the night, one of my children grabbed the dog y lo mete dentro del cuarto. and brings him into the room. Y yo me despierto y entro al cuarto. And I go into the room, Y cuando mi hijo escucha que yo estoy entrando al cuarto, and when my child hears that I'm going, abre la caja o el maletín de los juguetes y mete el perro adentro. and he opens his a toy box and Cierra la puts caja his dog inside, and he closes Y it, se sienta encima de la caja. and he sits on top of the box. Y cuando yo abro la puerta, And when I open the door, él está sentado. he's sitting, Y el cuarto me huele a perro. and the dog smells, the room smells. Y yo le like dog. pregunto a mi hijo: ¿tú metiste el perro al cuarto? And I asked my son and my daughter, did you bring the dog into the room? Y mi hijo me dice: no. And then my child tells Y me, yo oigo la cola del perro dándole a la caja. and I hear the tail of the dog hitting the box. Y mi hijo está hablando alto para que yo no lo oiga y le digo: el perro está en el cuarto. Y él dice: no. And my child speaks louder, and so that I don't hear the dog. And I ask him, did you bring the dog into the Y el perro room? comienza a chillar, a hacer ruidos. And the dog begins to whine. Y mi hijo comienza a subir la voz para que yo no oiga el chillido del He perro. begins to raise his voice so that I don't hear the whining of the dog. Eso es suprimir la verdad. That is suppressing the truth. El perro estaba en el cuarto. The dog was in the Estaba room. haciendo ruido. He was Olía a perro. It smelled like Pero dog. él me estaba negando que había un perro. But he was denying that there was a dog there. Dios es verdadero. God is true. Dios es soberano. God is sovereign. Dios es grande. God is great. Dios es fuerte. God is Dios es salvador. God is Dios es perdonador. God is Y aunque tus actitudes y las mías And although your attitudes traten de suprimir esta verdad con nuestras malas acciones, this love and this truth with our la verdad sigue siendo la misma. the truth Amen. continues Dios to be es the el same. mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Santo. Y tratamos de suprimir muchas veces con nuestras actitudes la verdad de Dios. We try to suppress with our attitudes a lot of times the truth of God. Creemos que caminar muchas veces con una Biblia debajo del brazo, We believe that sometimes walking with a Bible under our arm, saber los versículos de memoria knowing the verses by memory, y venir a la iglesia los domingos nos hacen cristianos. and coming to church on Sundays makes us Christian. Voy a subirle una rayita a esto más. I'm going to bring the bar up just a little Creemos que bit. porque diezmamos o damos ofrenda a la iglesia, We believe that because we give tithes and offerings in church, somos más cristianos que nadie. we're more Christian than No, eso le puede hacer un buen religioso, No, that can make you a good religious porque person necesitamos relación. because we need Y relationship. una persona que tiene relación con Dios And a person who has a relationship with God vive el contenido del mensaje que escucha, del mensaje que lee, del mensaje que se predica. He reads that is preached. Y mucha gente piensa que suprimimos la verdad de Dios And many times people believe that they suppress the will of God cuando decimos: oh, no creo en Dios. when we say, oh, I don't No, no, believe no, no, in no. God. Pablo hizo una carta que está dirigida a cristianos. Pablo sabía que esta gente son cristianos. Paul wrote a letter and talked directly to the people that were Christians. Así que el detalle aquí no es si eres cristiano o no. The thing here is that whether you are a Christian or not, Es que nos preguntemos: is that we ask ourselves, ¿cómo suprimimos la verdad de Dios? how do we suppress the will of the church? ¿Cómo hablamos delante de nuestros hijos? How do we speak before our children? ¿Qué actitudes nosotros tenemos en nuestros trabajos? What attitudes do we have in our job? En los momentos difíciles que podemos enfrentar, In our difficult moments that we can confront, ¿cómo reaccionamos a esto? how do we react to that? ¿Cuán rápidos somos para juzgar? How quick we are to judge. ¿Suprimimos la verdad
cristianos y cristianas, suppress the truth of God as Christians, cuando no reconocemos we don't recognize la insuficiencia the insufficiency que tenemos como seres humanos y las that we limitaciones que have tenemos. as human beings and our limitations. Suprimimos la verdad de Dios cuando no podemos reconocer We suppress the will of God with the truth of God. que dependemos totalmente de Él Recognize that we depend totally on Him y que sin Él and that without Him somos un fracaso. we are a failure. That's right. Esto tiene que ver con cristianos This has to do with Christians. y necesitamos entender que la ira de Dios tiene un origen. And we need to understand the wrath of God has an origin. Y es que sabemos que la Biblia dice que amaremos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y no podemos trabajar todavía con nuestros padres, nuestros suegros, nuestras suegras. And we need to understand that the Bible says that we need to love our neighbor as ourselves, and that we sometimes we can't even deal with our in-laws. Inclusive ni con el pastor. We can't even deal sometimes with our pastor. Ya yo los perdoné, los amo. I already forgiven you, don't worry, I'm gonna Ríase, que Cristo le ama. smile. Jesus loves you. Necesitamos entender que cuando suprimimos, cuando tratamos de esconder la verdad de Dios en nuestras vidas, We need to understand that when we suppress and we try to hide the truth of God in our no lives, estamos invalidando la verdad de Dios. we're not invalidating the truth of God. Estamos diciéndole a Dios We are telling God lo que tú eres who you are y lo que dice que tu palabra que eres. and what the Bible says you are. No estoy dispuesto a practicarlo en mi vida. I'm not willing to practice it in my life. Una maldad que lleva al hombre a combatir, Something that brings the man to combat, a ignorar to ignore deliberadamente deliberately y a no tomar en cuenta and not take into account cada verdad que Dios ha revelado en nuestras vidas como seres humanos. every truth that God has revealed. Eso es suprimir la verdad de Dios. That is suppressing. Y es por eso que la ira de Dios es justa, tiene una razón de ser. That's why the wrath of God is righteous, it's righteous, it's fair. Pero ahora vienen los religiosos. But here comes the religion. Muchos de nosotros nos enfocamos en los síntomas del pecado. Many of us focus on the symptoms of the sin. Comenzamos a decir, no, lo que pasa es que mi pecado es justificado. And we begin to say, no. What happens is that my sin is justifiable. No es tan malo como el de este. It's not as bad as that one. Mi pecado no es tan malo. My sin is not that. El de este sí que es malo. His sin is really Porque bad. yo no abuso niños. No, because I don't abuse Porque yo no le he sido infiel a mi esposa. I've never been unfaithful in my Y life. el tema que a nadie le gusta hablar. Yo no soy homosexual. Oh, I'm not homosexual. Y comenzamos a volvernos religiosos y a señalar a otros. And we begin to be religious and start pointing at everybody else. Pero oiga bien lo que quiero decir. But listen what I want to Y say. esto lo vamos a discutir en la próxima predicación la semana que And this is viene. what we're going to discuss in the next preaching. Pero sí les voy a decir esto. But what I am going to tell you is this. Pablo le está diciendo a estos cristianos, Paul is telling these Christians, ustedes se están enfocando en los síntomas del pecado. you all are focusing on the symptoms. Ustedes se están enfocando en lo que otros están haciendo y dejando de hacer. And you're focusing on what others are doing and what they're stopping. Yo les voy a hablar de la raíz del pecado. But I'm going to speak to you about the root of the Y sin. la raíz del pecado And the root of the sin del hombre, of man, del ser humano, of the human being, es negar a Dios is that to deny God y vivir como si Él no existiera. and to live as if He did not exist. Cuando decimos negar, When we say to deny, eso significa that means, o es la acción or it's the action de declarar que algo es falso. of declaring that something is Con false. nuestras actitudes, With our cuando attitude, tomamos este tipo de decisiones en nuestras vidas, iglesia, when we make this type of decision in our lives, cuando caminamos fuera de la voluntad de Dios y suprimimos el when poder we de Dios en go nuestra vida, out of the will of God and suppress His will in our lives, nuestras acciones están declarando our actions are declaring que lo que Dios es falso. that who God is false. Aunque tú y yo sabemos que no lo es. Although you and I know that He is. La raíz del pecado The root of sin es tratar de vivir sin Dios, iglesia. is to try to live without God. Tratar de vivir sin Dios To try to live without God no te llevará a ningún lugar. will not take you Y anywhere. es lo que Pablo le está diciendo a esta gente. And this is what Paul is telling these Iglesia, y eso es lo que podemos aprender hoy. church, and this is what we can learn today. La raíz del pecado The root of sin
es que has tratado de vivir sin Dios. is that you try to live without God. Y estás tratando de mantener una religión sin And you're Dios. trying to maintain a religion without God. Estás tratando de vivir bajo leyes, You're trying to live under law, pero sin la convicción de que hay un Dios poderoso que en Cristo but without the conviction that in Christ, batalló todas estas leyes, las venció para que hoy tú y yo pudiéramos vencer en Él, por Él y para He Él. won over all of these laws, and that today we can triumph over it in Him, through Him, and for Him. Cuando Jesús, When Jesus, ya establecido already established que apartados de Él nada podemos hacer. that apart from here, La Biblia dice, Juan, we can do nothing. apartados de mí nada podéis hacer. You can do nothing. ¿Por qué la ira de Dios se revela contra el hombre? Why does the wrath of God reveal against man? La ira de Dios se revela contra el hombre The wrath of God is revealed against man. cuando tenemos la absurda idea When we have the absurd idea de pensar que no dependemos del Creador to think that we don't depend on the Creator, y nos conformamos con adorar la creación. and we're conformed with worshiping the creation. Todos hemos sido hechos y hemos nacido para adorar. We have all been made and were made to worship. La pregunta está en a quién tú estás adorando. The question is, who is it that you are worshiping? ¿Estás adorando la creación o estás adorando al Creador? Are you worshiping the creation or are you worshiping the ¿Estás Creator? adorando a tus hijos? Are you worshiping your children? ¿Estás adorando el dinero que tienes? Are you worshiping the money that ¿Estás you have? adorando tu sabiduría? Are you worshiping your wisdom? ¿Estás adorando a tu esposo, a tu Are you esposa? worshiping your husband or ¿Estás wife? adorando a tu pastor? Are you worshiping your pastor? ¿Qué tú estás adorando? What are you worshiping? ¿Estás adorando a un animal? Are you ¿A un worshiping perro, un gato? a dog, a cat? ¿O estás adorando al Creador de todas estas cosas? Dígalo. Or are you worshiping the creator of all these things? No podemos sustituir We cannot substitute la adoración worship de nuestro Creador to our creator por la adoración or the worship de la creación. of creation. Es imposible. It's impossible. Por esta razón, el apóstol comienza a mostrarle que toda la humanidad necesita la salvación y el evangelio de Cristo. This is why the apostle begins to demonstrate and show them that all creation needs a savior. Porque ninguno podía obtener el favor de Dios Because none of them could obtain the favor of God o escapar de su ira por sus propias obras. or escape from his wrath by their own works. Muchas veces Many times adoramos la iglesia donde estamos, we worship the church that we're at, pero no al Dios que habita en medio de la iglesia donde estamos. but Yes. not the God that inhabits the church where we're at. Y es necesario que entendamos, iglesia, And it's necessary that we understand, church, lo que Pablo nos quiere decir aquí en esta palabra. Paul is trying to tell us here in this word. Ninguno de nosotros podremos obtener el favor de Dios None of us can obtain the favor of y God, mucho menos escapar de su ira and much less escape his wrath, si no es a través de Cristo Jesús, Señor. unless it's through Jesus Christ. our Si no es a Lord. través de la cruz y el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Unless it's through the cross and through the sacrifice that Christ did on Y de la misma manera que ahora entendemos que la ira de Dios es verdadera, And in the same manner that we believe, we understand that the wrath que of la God ira de Dios es justa that the wrath of God is just, y que la causa de esta ira está clara. and the cause of this wrath is clear. Hemos negado a Dios We have denied al God tratar de vivir sin Él. in trying to live without Him. Utilizamos a Dios We choose o creemos que lo God, utilizamos or we think we're using God por conveniencia. because of through convenience. Cuando Dios me dé lo que quiero, entonces voy a la iglesia. When God gives me what I want, then I go to church. Pastor, déjeme terminar de los estudios, que cuando termine los estudios yo le voy a dedicar mi tiempo a Dios. Pastor, let me finish my studies, because when I finish studying, then I'll dedicate my time at the Se parece estas cosas a las excusas, a unos anuncios que había en Puerto Rico, en mi país, en las tienditas, en los colmaditos. Okay, this sounds like some of the announcements that he had in Puerto Rico, that they had in Puerto Rico on some of the stores. Y el papelito decía en estos colmados pequeños: And the sign would say in these small store, like corner stores, se fía mañana, hoy no. tomorrow we will, Perdón. we'll give you an IOU, but not Y today. tú volvías mañana y decías en la misma nota: And you would come the next day and the same se note fía would say, mañana, hoy no. we'll do an IOU tomorrow, not Y today. así nos pasa con Cristo. And that's what happens with Christ.
Así nos pasa muchas veces en nuestro caminar con el Señor. And that's what happens many times with our Le work decimos, with the Señor, Lord. We say, Lord, mañana te sirvo, pero hoy no. tomorrow I'll serve you, but not today. Y llega el próximo domingo y dice, oh, And Señor, next Sunday comes and you say, Lord, escuché tu palabra. I heard your word. Estoy convencido de mi pecado, I'm convinced of my pero sin, estoy muy joven todavía. but I'm still too young. El otro domingo, pero hoy no. The following Sunday, but not today. Y vivimos la vida And we live our life domingo tras domingo Sunday after Sunday, como las dietas de su pastor. like the diet you Todos los lunes la empieza Every Monday he starts, y ya los martes se están acabando. and on Tuesdays they're finishing. La realidad es una iglesia. The reality is one. Necesitamos reconocer nuestra condición. We need to recognize our La Biblia condition. dice, no hay uno solo bueno, solamente Dios. The Bible is clear. It says there is not one that is good, only God. Necesitamos reconocer We need to recognize que apartado de Él, that apart from Him, nada podemos we hacer. can't Nada. nothing. Tú no puedes llegar muy lejos You can't get very far sin Cristo. without God. Tú crees que estás llegando lejos, You think you're getting far, pero se te olvida leer el texto bíblico que dice but you forget to read the Bible que hay verse caminos que al hombre le parecen de bien, that there are ways that man might pero say, su final es de destrucción. Yes. Hoy tú podrás gozar de una supuesta prosperidad. Today you can enjoy of a supposed prosperity. Hoy tú podrás gozar de una supuesta salud. You can enjoy today of a supposed Hoy tú health. podrás disfrutar de una buena casa. You can enjoy today of a supposed good Pero health. tenemos que mirar al fin del camino. But we need to look at the end of our walk. Y un verdadero cristiano And a true Christian tiene su mirada puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de la vida. Aleluya. Necesitamos reconocer a Dios. we need to recognize them. Todos conocemos y hemos conocido a Dios. We all know and have. Mire lo que dice el versículo 19 y 20. Look at what 19 and 20 say. Verse Dice de esta 19 manera. says like this. Porque lo que se conoce acerca de Dios Because what may be known of God es evidente dentro de ellos. is manifest in them. En otras palabras, está claro. In other words, it's clear. Pues Dios se lo hizo evidente. Because God made it manifest. No fue que alguien le dio un estudio bíblico. It's not that someone No, no. gave them a Bible study. Dios se lo reveló claramente a ellos. God revealed it clearly to them. Porque desde la creación del mundo, For since the creation of the world, sus atributos invisibles, God's invisible su qualities, eterno poder His eternal power, y divinidad and divine se han nature visto con toda claridad, have been clearly seen, siendo entendidos por medio de lo creado. being understood from what has been made. Ahí hay una coma y mire lo que dice después. There's a comma there. Look what it says afterwards. De manera, So that people, de modo, so that por tal razón no tienen because excusa. of this they have no excuse. No hay excusa. There is no excuse. Todos All hemos conocido a Dios. have known God. Todos hemos escuchado de We've Dios. all heard about God. Y el menos que ha escuchado de Él And the least person in this lo ha visto world revelado en esta creación perfecta que Él ha creado. has seen Him revealed in this beautiful creation that He Y has. Pablo le está diciendo And Paul is a esta gente, telling these people, no hay excusas. there is no excuse. Pablo cuando fue a Puerto Rico hubiera dicho, no te vistas que no vas. No hay excusa. We would come here, we would be like, don't even try it. There's no excuse. Tú sabes quién es Dios. You know who God is. Tú sabes quién hizo esta perfección del mundo. You know who made this perfection of Y world. también sabes que tú te has apartado de la perfecta voluntad de Dios para tu You vida. also know that you have departed from the perfect. Tú y yo sabemos cuando caminamos fuera de la voluntad de Dios. You and I know when we're walking out of the will of God for our lives. Por eso muchas veces cuando estamos en pecado suprimimos la verdad de Dios. That's why many times when we are in sin, we suppress. Sabemos lo que es correcto, We know what is true. pero justificamos We know what's correct. nuestras We acciones justify our actions. y buscamos nuestra propia justicia. And we look for our own righteousness. Y Pablo le está diciendo a estos cristianos, And Paul is telling these y es como si nos dijera hoy a nosotros, And it's as if he was telling us, reconoce tu situación, recognize your eres situation. débil, You are weak. eres un pecador You are empedernido a sinner. y necesitas un Salvador. And you
need a Savior. La justicia de Dios The righteousness of God quita toda excusa. takes away all La excuses. justicia de Dios es la que nos lleva a The reconocer: righteousness of God is the one that brings us to recognize he pecado I have y he sido sinned destituido de la gloria de Dios. and I have fallen short of the glory Necesito of God. a Cristo en mi vida. I need Jesus in Esa my es la life. justicia de Dios. That is the righteousness No es una of God. justicia que condena, It's not a righteousness sino que es una that justicia condemns. que salva. Amén. It's a righteousness Pero that necesitas saves. a Cristo. Amén. Jesus. Aleluya. Gloria a Dios. Necesitamos reconocer a Dios. We need to recognize God. Todos tenemos una revelación general de Dios, We all have a general revelation of God. tanto en la creación In creation, como en nuestra mente y nuestro as corazón. well in our hearts and our minds. Ellos sabían lo suficiente. They knew enough. El Salmo 19:1 nos lo recuerda. Psalms 19:1 reminds Los us. cielos cuentan la gloria de Dios The heavens declare the glory of God. y el firmamento proclama las obras de sus manos. The skies declare the works of his hands. No solamente necesitamos reconocer y saber lo que es la ira de Dios, Not only do we need to recognize and know the wrath of God, necesitamos reconocer a Dios, we need to recognize God, pero también necesitamos glorificar a Dios. but we also need to glorify Versículos God. 21 y 22. Verses 21 and 22. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razoneamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Because although they knew God, they did not glorify him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Professing to be wise, they became fools. El fin de un verdadero cristiano The end of a true Christian es traer gloria a Dios. is to bring glory to God. ¿Sabe lo que es glorificar a Dios? You know what it is to glorify God? Honrarlo, To honor him, respetarlo, respect him, reconocer sus atributos, recognize his reconocer su attributes, carácter. recognize his character. Es poderle alabar por lo It's que Él being es. able to worship him for who Es he poder is. ver su santidad. It's to be able to see his holiness. Es ser agradecidos. It's being grateful. Es darle honor y buscar relacionarnos con Él. It's to give him honor and try to relate with him. Glorificar a Dios To glorify God. es entregarle el valor y el mérito que Él merece. It's to give him the value and the merit that he deserves. Y Él lo merece todo. And he Amen. deserves it all. Pero este no fue el caso de la humanidad. But this wasn't the case of Pablo le humanity. está diciendo, Paul is telling you, a pesar de que ustedes conocieron a Dios, although you knew God, a pesar de que ustedes conocen a Dios, although you know God, no lo glorificaron como a Dios, you didn't glorify him as God, ni le dieron gracias. nor did you give him Y thanks. la pregunta que me hago y comparto contigo es, And the question I ask myself and I share with ¿estás hoy you, tú agradecido? are you today grateful? No agradecido de tu trabajo, Not grateful for your no job, agradecido de nada material que tú tengas, not grateful for anything material that you have, agradecido de Él. grateful for him. Hey, O si hubiera experimentado lo que Job experimentó, Or if you would have experimented what Job experienced, que perdió su familia, then he lost his family, que perdió todo su ganado, he lost all of his que lives, perdió toda su servidumbre, he lost all of his que servants, perdió sus amigos, he lost his friends, que le dio sarna, se enfermó. he got sick, he had boils on his skin. ¿Podrás tú Would you glorificar a Dios? be able to glorify God? Porque Él fue el mismo que dijo, Because he was the same one that en medio said, de todo este proceso, in the midst of all this process, de oídas te había oído, with my ears I had heard, mas hoy, ahora mis ojos te ven. today my eyes. Amen. Pablo le está diciendo a esta gente, oigan bien, Paul is telling these people, listen well, yo no estoy I am not solamente en tu casa cuando te bendigo con ella. only in your home when I bless Yo you. no solamente estoy en tu trabajo cuando te dan una promoción o te aumentan el salario. I'm not only in your job when they give you Yo no estoy raise your salary. simplemente o únicamente en tu enfermedad cuando estás enfermo. I'm not only with you in your sickness when you're sick. Yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Amén. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. With my ears I had heard it you, but with my eyes now I can see. Con eso Job nos recuerda algo. With that, Job reminds us Job con eso nos recuerda que teniéndolo todo o teniendo nada, Dios sigue siendo el mismo Amén. siempre. whether we Thank have it all or we
Óyeme bien, iglesia. Listen to me well. Esto no se trata de cuán bien hoy tú te sientas. This is not about how good you feel Esto no se today. trata de cuánta adversidad hoy tú estás pasando. This is not about how much adversity today Esto you are se trata de que hay un solo This Dios is about that there is que only es one soberano, God who is que es sovereign, perfecto. who is perfect. Y la Biblia dice que Él es merecedor de toda gloria, de toda honra, por los siglos de los siglos. Aunque lo tengas todo, aunque no tengas nada, aunque estés sano o aunque estés enfermo, Dios sigue siendo Dios para tu vida y la mía. Y porque necesitamos glorificar a Dios, los músicos pueden ir pasando. Our musicians can come forward. Glorificar a Dios nos lleva a adorar a Dios. To glorify God brings us to worship God. Él es el único Dios verdadero y He is eterno. the only true and eternal God. Mira lo que dice el versículo 23. Look at what verse 23 says. Y cambiaron la gloria de Dios, And exchange the glory of God, incorruptible, of the immortal, por una imagen en forma de hombre, for images made like corruptible man. una corruptible. A corruptible man. Mira lo que está sucediendo aquí, lo que Pablo le está diciendo. Look at what's happening here, what Paul is telling them. Quisieron hacer de Dios, They wanted to make quisieron convertir a Dios en uno de ellos. They wanted to convert God into one of them. Ellos suprimieron la verdad de Dios Suppress the truth of God. y dijeron, vamos a denigrar a Dios, a crear en nuestra mente que Él es igual que nosotros. And we're going to degrade God and put him as an equal to us. Y Pablo dice, And Paul says cambiaron la gloria del Dios incorruptible, el Dios perfecto, that they changed the glory of the incorruptible God, a perfect God. y crearon una en forma de hombre. And they created one into the likeness of man. Quisieron hacer a Dios como uno de ellos. They wanted to make God as one of them. Pero Isaías 42:8 nos recuerda algo. But Isaiah 40 Yo Jehová, says, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Óigame bien, iglesia. listen to me well, church. Ellos cambiaron lo que Jehová dijo en Isaías. They changed what God had said in Isaiah. Ellos cambiaron al único Dios verdadero They changed the one and only true God por un montón de dioses hechos por ellos mismos. for a God that was made by themselves. Dioses que ellos mismos hicieron Gods that they themselves made para manipularlos, to manipulate them, para justificarse to justify themselves, y llevarle una ofrenda y pensar que eran perdonados por esto. and bring them offerings and think that they were forgiven by it. Cambiaron la verdad de Dios They changed the truth y of la God justicia de Dios and the righteousness of God por su propia justicia. for their own righteousness. Cambiaron el pensamiento de Dios They changed the thought of por God sus propios for their pensamientos. own thoughts. Y esto lo llevó a la destrucción. And this brought them to Y esto lo destruction. llevó a la oscuridad. And this brought them to darkness. Y yo te pregunto en esta tarde, And I ask you this ¿a afternoon, dónde te ha llevado tu pecado? where has God brought you to? ¿En qué lugar oscuro tú te has metido? What a dark place have you gotten into? Porque la Biblia es clara y dice, Because the Bible is clear and it says hay malas noticias. there are bad news. La ira de Dios se revela The contra el wrath of hombre. God is revealed against man. ¿A dónde te ha llevado tu pecado? Where has your sin taken ¿A you? dónde te han llevado tus malas actitudes? Where has your bad attitudes taken you? ¿Te han llevado a adorar a Dios Have they brought you to worship God? o te han llevado a adorarte a ti mismo? Or have they brought you to worship yourself? ¿Te han llevado a amarte a ti mismo y tus Have pasiones they brought you to love yourself and your o own te han llevado a adorar a Dios? Or have they brought you to worship God? Pablo le dice a esta gente, Paul tells these people, hay oscuridad, there is darkness, hay malas noticias. there is bad news. Tu pecado Your sin te ha llevado a un lugar oscuro, has brought you to a dark place, a un lugar difícil, to a difficult place, a un lugar de frustración, to a place of frustration, a un lugar de mentira, to a place of lies, a un lugar de engaño. to a place of lies. Pero después que Pablo le dice todo esto, But after Paul says all of this, le dice, he tells them, este
Estas son las malas noticias. These are the bad news. This is the Pero ahora But now, quiero darte las buenas noticias. I want to give you the good news. Jesús son las buenas noticias para tus malas noticias. Good news for your bad news. Eso es lo que le dice Pablo. That's what Paul tells them. Pablo le dice a ellos, Paul tells them, tus malas noticias pueden cambiar hoy. your bad news can change today. Si reconoces a Cristo If en you tu vida, recognize Christ in your life, tus malas noticias your bad news pueden cambiar hoy. can change today. Si haces de Jesucristo If you make Jesus tus buenas noticias. your good news. Y estas son las noticias buenas. This is the good news. Romanos capítulo 3 nos dice, Romans chapter 3, versículo 21 y 22. verse 20, 21 and 22. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. But now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe, for there is no difference. Porque de la misma manera que la ira de Dios ha sido revelada For the same manner as the righteousness of God had been revealed hacia todo pecado e injusticia, to all sin and unrighteousness, de la misma manera in the same se ha manner revelado la justicia de Dios the righteousness of God has been para todo aquel que quiera recibirla, for all of those who que quiera aceptarla, who want to accept que quiera verla y reconocerla. who want to see it and recognize it. ¿Y qué tiene que ver todo esto con los padres? And what does all this have to do with the Father? Lo tiene que ver todo. It has everything to do. Necesitamos como padres We need to, as fathers, enseñarle a nuestros hijos la justicia de Dios, no la tuya propia. teach our children the righteousness of God, not our own. Ellos necesitan aprender They need to learn que nosotros no tenemos excusa, that we have no excuse, que hemos pecado that we have y que sinned, hemos sido echados fuera, destituidos de la gloria de and Dios. that we have been set apart from the glory of God. Pero también necesitamos enseñarle a nuestros hijos otra cosa más. But we also need to show our children something else. Lo que Romanos 5:8 nos recuerda. What Romans 5:8 reminds us. Y de esta manera Dios muestra su amor por nosotros. In this, God demonstrates His love toward us. En que aun cuando éramos pecadores, That in while we were yet still sinners, Cristo murió por Christ nosotros. died for us. Papá, Father, necesitas enseñarle a tu hijo you need to show your son and your a child depender más de Dios y menos de ti. to depend more on God and less on you. Porque cuando tú no estés Because when you're not al lado de él en la escuela, next to Him in the cuando school, tú no estés al lado de él en la universidad, when you're not next to Him in the university, cuando tú no estés con él por la noche, cuando él salga, when you're not with Him at night when He goes out, lo único que él va a tener es a Cristo en su the vida. only thing He's going to have is Pero necesitamos darle a Cristo a nuestros But hijos. we need to give Christ to our children. Papá, que me escuchas, Father that hears me, reconoce hoy, recognize today hemos pecado. we have sinned. Nuestra excusa es que no hay excusa. Our excuse is that we have no. Lo hicimos mal. We did wrong. Hemos caminado fuera de la voluntad de Dios. We walked out of the will of God. Pero Dios muestra su amor But God demonstrates His love porque entregó a su Hijo en la cruz por nuestros pecados. because He gave up His Son for our sins on the cross. Y si tú estás dispuesto a creer And if you are willing to believe y a reconocer and recognize que Dios es el Señor de tu vida, that God is Lord of your life, tú puedes hoy ser perdonado you can today be forgiven por Él, for Him, para Él by y Him, para su gloria. and for His glory. Ponte de pie en esta hora. Stand to your feet. Y mientras cantamos esta canción, As we sing this song, ya estamos a punto de terminar. Hay comida aquí, no hay problema con eso. Yo quiero que tú reflexiones verdaderamente en esta palabra. I want you to truly reflect in this word. La ira de Dios es verdadera. The wrath
La enfermedad está clara. The sickness is here. Le hemos fallado a Dios. We have failed. Hemos caminado fuera de su voluntad. We have walked out of His Pero de igual clara que está la enfermedad, will. But just as clear as igual de clara está it's as clear la medicina que la cura. the cure. Y esa medicina se encuentra únicamente en Cristo And Jesús. that cure is found only in Reflexionen esta palabra. reflect on. Vamos a cantar. We're going to sing. ¿Me permiten orar por ustedes y por la comida? We want to pray Terminamos. with you, and then we'll Vamos a cantar en esta hora. Si hay alguien hoy que pueda reconocer esto, If there is someone today that can recognize it, pero que también pueda reconocer but that can also recognize que Dios está hoy aquí that God is here y está dispuesto a salvarlo, and He is willing to save you, que Él te ama that He loves y you, lo que desea es que tú reconozcas and He desires for you to que has recognize tratado de vivir como si no vivieras, como si Él existiera. and that you have tried to live as if He didn't exist. Si tú puedes reconocer eso If you can recognize that y today, reconocer que Él también te ama y quiere salvarte, that He also loves you and He'd ahí like to donde tú save estás, you. Right there where you're at. levanta tu mano, quiero orar Just contigo. raise your hand. Quiero I orar want to pray contigo. with you. I want to pray with you. Habrá algo, There be habrá alguien anyone today que dice, that says, pastor, Pastor, reconozco algo, I recognize something. mis actitudes My attitudes han llevado have brought me a que pareciera que para mí Dios no existiera, to seem as if God didn't exist. pero yo sé que Él existe, But I know He exists. yo sé que Él está vivo I know He's alive. y hoy lo reconozco And today I recognize y Him. quiero que me perdone And I want Him to y forgive me. quiero que me dé una oportunidad de And I vida. want Him to give me the opportunity for Habrá life. alguien hoy, Will there be anyone today, habrá alguien hoy entre nosotros anyone amongst que us, pueda reconocer esto en su vida. that can recognize this in their life? Si no es así, If it's not, a cada uno de los padres que está aquí, each one of the fathers that les pido que pasen aquí al frente. Vamos I a ask orar. all the fathers to come up front. We Todos los want que to son pray papás, with you. All those pasen that por are aquí. Vamos a fathers, orar. come forward. We want to pray. Nosotros como padres We as fathers tenemos un llamado grande have a great calling de ser los sacerdotes de nuestra casa. of being the priests of our home. Dios primero, God first, y porque nosotros estamos sometidos a Dios. because we are submitted to God. Nuestra esposa y nuestros hijos Our wives and our children pueden someterse en paz y tranquilidad a nuestras vidas. submit with peace and tranquility unto us. Nuestras actitudes, Our attitudes, tratar de intimidar a nuestra esposa, a nuestra familia, a nuestros hijos, trying to intimidate our wives no and nos our comprarán children, will not buy una distancia muy larga en el respeto de nuestra familia. too much and more the respect of our family. Un verdadero sacerdote, A true priest, un verdadero papá, a true father, es aquel que reconoce. is he who recognizes God in his life. Un verdadero papá A true father es el que sabe que sin Dios en su vida is the one that
intención what detrás. a good intention. Pero hoy, But today, cuando escuchamos esta palabra, when we hear this word, lo que te invito, what I invite lo que you te to animo, lo que te what reto a I hacer, encourage you and I challenge you to do trata de vivir más cerca de Dios. is try to live closer to Y God. esto es lo único que te ayudará And this is the only thing that will help you a ser un mejor padre. to be a good, better No un father. padre perfecto, Not a perfect pero father, un padre que honra a Dios. but a father that honors God. No un mejor padre, Not a better father, pero reconocer que el único mejor padre está en el cielo. but recognize that the only better Y que yo father quiero is ser in heaven. imitador de Él And I want to be an imitator para of que him, mis hijos digan, quiero imitar a mi papá. so that my children will say, I want En realidad to quieren imitar a imitate my Cristo. father, and in reality want to imitate Christ. Te reto en este día I challenge you today a que vivas en Cristo, to live in Christ, por Cristo for Christ, y para Cristo. and through Christ. No estás solo. You're not alone. No siempre lo haremos bien, You're not always going to do the pero right podremos thing. regresar a nuestra casa y pedir perdón si es necesario. But we can return home and ask forgiveness if it's No necessary. siempre tomaremos las mejores decisiones, We'll not always take the best decisions, pero podremos reconocer but we can y recognize it arrepentirnos primeramente delante de Dios and repent first before y God, luego a nuestras familias. and then our families. Pastor, lo que pasa es que yo no tuve un papá que me enseñara. Pastor, but it's that I didn't have a dad who was able to teach me. Entiendo, I understand you, pero hoy te presento a Cristo. but today I present to you Christ. Es la mejor cosa que tú puedes imitar. He's the best one you can ever Pues imitate. que Pablo dijo ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. It's the one that Paul says, be imitators of me as I am of Christ. Dios te ama God loves you. y Dios está dispuesto a perdonarte. God is willing to Me forgive. perdonó a mí. Forgave me. Yo no soy perfecto como I'm not padre. perfect as a father. Yo soy un hombre como ustedes, común y corriente. I'm a man just like you, a common Pero he man. aprendido But I a sujetarme to submit a la voluntad de Dios en mi vida. to the will He of aprendido a dejarle a God. mis hijos saber I've learned to let my children know que el único perfecto es Dios. the only one that's perfect is Pero también que el único camino es Él. God, but also that the only way is to Sigue adelante. continue. No te rindas. Do not Jehová está contigo. The Lord is with you. Jehová está contigo. The Lord is with you. Y aquí somos familia. And we are family. No tienes que caminar solo. You don't have to Ven, walk alone. vamos ahora. Los que están atrás pueden extender su mano. Those who are in the back, we can Ore even aquí por send su your hand. esposo, por God, su I pray amigo. for your Ore aquí husband, por los que estamos aquí. El Señor nos ayuda and a poder cumplir con la voluntad God helps them to be able to de Dios para cada uno de nuestras vidas y nuestra familia. Señor y Padre Celestial, Heavenly Father, venimos delante de ti we come before y you reconocemos, Señor, and recognize que el mejor ejemplo de un verdadero Padre se encuentra en ti. the best example of a good father is found in you. Reconocemos que por mucho tiempo We recognize that for so long hemos tratado, we have tried, pero nos quedamos cortos. but we're still foolish. Pero hoy venimos delante de ti But today we come before y you, primeramente te pedimos perdón a ti, and first we ask you forgiveness, que nos perdones, that you forgive us, que limpies nuestra maldad that you cleanse our wickedness, that you take our eyes, y nos pongas en una dirección directa and then place them in a straight para que path, solamente nos enfoquemos en mirarte a ti. that we can focus only on looking at you. Perdónanos, Señor, en este día, Forgive us, Lord, today, por lo que nuestros ojos miran for what our eyes look y at nuestro corazón desea. and what our hearts Y desire. te pedimos hoy We ask you que today cambies nuestro corazón to change our y hearts lo hagas uno de carne, no de and sangre, make one of flesh, para que te podamos mirar a ti, so that we can see you, para que podamos vivir para ti, so that we can live for you, para que podamos traer gloria a ti so that we can bring glory to y que you. a causa de And because of this, nuestras familias, our families, nuestras esposas, our wives, nuestros hijos our children sean beneficiados can be benefited para tu gloria y for para your tu honor. glory and your honor. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Reconocemos hoy We recognize que today sin ti that without you, nada podemos hacer. we can do nothing. Iglesia, Church, que Jehová te bendiga y te guarde. may God bless you. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. He make His face shine upon each one of Y you. que la paz de Dios, And may the peace of que God sobrepasa todo that entendimiento, surpasses all understanding guarde nuestros keep corazones our hearts en Cristo Jesús, in Jesus Señor Christ, nuestro.